Muy buenas tardes, queridos amigos. Este es un programa más del Almuerzo Picante. Hoy, 25 de enero de 2021, están con ustedes nuestros queridos amigos almorzantes para dialogar sobre temas de interés. Sobre todo vamos a hablar del COVID. Ya sabemos, como usted seguramente se habrá enterado, que se ha contagiado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hablaremos también de sus relaciones con el mundo, particularmente la llamada que tuvo con Joe Biden y el reconocimiento del embajador Esteban Moctezuma, así como la llamada con la gente de Rusia, particularmente con Vladimir Putin, el presidente, ¿Qué dijo? jefe de Estado. Dije Vladimir. Ah. Y tengo además el gusto de platicar con ustedes de otros temas de interés para la ciudad, como es el combate a la corrupción. Y que me acompañan en este programa nuestros muy queridos almorzantes, Carlos Gómez Bermejo. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Desde luego, el siempre bien identificado por todos ustedes, Sigifredo Rodríguez, como el hombre de los fierros, de los manejos y de todas las cosas truculentas de este sistema. Y desde luego nuestro amigo, el que siempre está al pendiente de la bisagra, lo que ocurra con el timbre y los demás procesos, el doctor Vivienda, mi querido Oscar Ruiz Vargas, bienvenido. Felices amigos. Y bueno, pues aquí Ulises Lara para comentarles de estos temas, así que no le cambie, empezamos. 1, 2, 3, empezamos con el almuerzo picante. Bien, pues ya estamos aquí con ustedes y como lo hemos comentado, pues la noticia de ayer fue esta, digamos, notificación, este mensaje de que el presidente de la República se había contagiado y con él, bueno, pues una sarta de cosas terribles. Yo digo, a veces no sé si decir que solamente es la oposición, sino un profundo clasismo. Ya habíamos comentado en este programa el caso de Frena, que nada más llegó Joe Biden y se fueron a quejar amargamente y a pedir: señor, quite a este personaje, invada México y ponga a otro presidente que sí nos quiera, a los que somos del color y de las ideas que ustedes prefieren. Verdaderamente terrible. Pero no solo. Digo, algunos que hasta deseaban que falleciera, que deseaban que estuviera mal. Pero la pregunta sería, pues, ¿qué pasó? Alguien tan cuidado como el presidente se contagia. Tiene que ver con su entorno. Tiene que ver, desde luego, con otro tipo de factores y tiene que ver con una respuesta también a algo que le cuestionaron de que se había vacunado en secreto y que por eso pues no se había enfermado. Resulta que sí se enfermó. Así que pues abrimos los comentarios y empezamos con don Carlos Gómez, el escéptico, pero siempre bien intencionado, Carlos Gómez Bermejo. Gracias, maestro Ulises, Sigui, Oscar, muchas gracias por permitirme estar acá otra vez y a nuestro público que nos favorece con su visión y sus comentarios, muchas gracias. Vale, pues sí, o sea, ayer nos sorprendimos por ahí de las 18 horas con el tuit de Andrés Manuel diciéndole que pues, el bicho le había llegado, ¿no? No da mucha información al respecto, solamente de que pues, había resultado después de una prueba en una gira que había hecho por el norte, sur, oeste, por el noreste del país, ¿no? Había estado en San Luis Potosí y en Nuevo León el fin de semana. Hizo un par de eventos públicos y es ahí donde se desató toda la serie de teorías de la conspiración, paranoieses, los terraplanistas en todo su esplendor, ¿no? Y si ya se vacunó, hace un mes salió en el Financiero que ya se vacunó, y si sí, ¿y cuál se puso? ¿Se puso la China entonces? ¿O se puso la rusa? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y por qué sigue sin usar cubrebocas? Etcétera, etcétera. Vamos, Andrés Manuel ha sido siempre desde que en su carrera política siempre ha sido un personaje muy cercano a la población, siempre es mucho de beso, abrazo, apapacho, véngase conmigo, etcétera, etcétera, muy cercano a la gente, ¿no? O sea, más allá de todos estos filtros que por seguridad propia de la investidura que en este momento carga, se salta las trancas, ¿no? He estado en un par de eventos de él y sí, siempre ha sido así y pone a parir chayotes a todo lo que antes era el Estado Mayor Presidencial y que, güey, ¿cómo lo cuidamos, güey? No, espérate, si se saltan las trancas y por aquí, es por aquí, no, espérame, déjame saludar a la señora, déjame saludar al chavito, ¿no? O sea, siempre ha sido así, es su estilo, ¿no? No lo va a dejar, de hecho no lo había dejado, ¿no? Y hacía énfasis en que él no iba a sentirse amilanado o amenazado por la pandemia. Sí, una de las críticas más fuertes que le han hecho a él y a todo, y también a Hugo López-Gatell es el papel que le dieron al uso de cubrebocas, ¿no? Dado los eventos que tuvo con las autoridades en los estados en donde fue,
pues ahora pues todo el mundo se va a tener que checar, ¿no? O sea, ya salió también Marcelo y Olguita a decir, no, ya me chequé y no tengo bronca, ¿no? El Bronco. Bueno, Pues, dio positivo alguien muy cercano a él, Jesús Ramírez. Y Jesús exactamente. Ramírez Cuevas creo que fue en buena medida pues el portador o el que tuvo muchas más posibilidades de haberlo contaminado. Pero bueno, el caso está en que pues había gente cercana que sí ya se había enfermado, ¿no? Exactamente, vamos, aquí también sigue utilizando vuelos comerciales, ¿no? No va a usar el avión presidencial. Entonces también aquí, bueno, si estuvo en contacto con el resto de los pasajeros, si la línea aérea tiene como protocolo avisarle a los pasajeros que compartieron el vuelo con Andrés Manuel, oigan, váyanse a checar, hubo un pasajero, en este caso pues es el presidente, ¿no? Pero hubo un pasajero que resultó positivo, ¿no? Y como protocolo la línea aérea debería de avisarle, entonces también los pasajeros que compartieron un vuelo con él, en ese sentido de que por lo menos tomen las precauciones o se enchiqueren, ¿no? Como estamos la gran mayoría de nosotros, enchiquerados, acuartelados, ¿no? En ese sentido debería ser. Su residencia es el Palacio Nacional, entonces en este sentido pues no va a estar alejado a la administración de lo que esté ocurriendo en este país y vamos, pese a su edad y pese a que hay antecedentes de una condición cardíaca que ya él lo hizo público y vamos, es de todos conocido que tiene una flexión cardíaca. De hecho, la medicina tiene, el nombre de la medicina tiene sus siglas, ¿no? El amlodipino, que es lo que toma, ¿no? En este sentido, entendemos que estará guardando la distancia, guardando el protocolo y con la mejor atención médica a la cual pudiera tener acceso en esta situación, ¿no? Desde aquí le mandamos un mensaje de apoyo, de recuperación, de pronta recuperación, deseando de que por el bien de todos, ahora no van a ser primero los pobres, ¿no? Por el bien de todos, pues también que, carnalito, mejórate, carnal, ¿no? Andrés, échale ganas y mejórate pronto, ¿no? A ver, mi querido Sigi, tú y yo sabemos que, bueno, no solamente son las medidas que hemos estado insistiendo, ahorita ustedes vieron, empezamos el programa con el cubrebocas, pero sabemos que también es el aseo, que sabemos que también, pero también hay otras cosas, ¿no? Medicina, algunos elementos, ¿no? Se ha hablado de la Ivermectina, perdón. Alimentación, buenos Alimentación. hábitos de ejercicio, ¿no? Y parece que, bueno, pues con todo el estado haciendo, pero parece que el bicho pues no conoce de clases, ni de grupos, ni de actores. ¿Cómo la ves, mi Sigi? Sí, efectivamente son muchos los factores, Ulises. Sí, la verdad sea dicha es que el presidente de la República sí juntaba a muchos. Todo el mundo está preocupado, ¿no? Por un lado está el perfil del positivo, en este caso, o el presidente, que es mayor de edad, bastante mayor de edad, que ha tenido problemas cardíacos. No necesariamente eso quiere decir que tenga problemas o otras comorbilidades, por ejemplo, qué sé yo, presión arterial alta, u otras, ¿no? Obesidad mórbida o la diabólica. Exacto, ¿no? Por ahí, esa es una de las que se ha encargado junto de hacer mancuerna con el COVID para llevarse a más, desgraciadamente, Carlos, tienes toda la razón. Entonces, esa es una parte, y eso mantenía a muchos preocupados. Una parte es la preocupación técnica con respecto al perfil de riesgo. La otra es el perfil, por ejemplo, de entorno. Sabemos que hay personas que tienen que salir a trabajar, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, y que están en precariedad, en condiciones de precariedad de su empleo, y entonces tienen que salir diario y además pues tienen que estar haciendo contacto, ¿no? Se hablaba mucho, por ejemplo, de las personas que trabajan en las tiendas, ya saben, de conveniencia, pero de cadena estas, ¿no? O por hoy y cosas por el estilo, ¿no? 7 por siempre, cosas así. Y ahí hay una gran cantidad de riesgo. ¿Por qué? Porque está constantemente el individuo pasando con muchas personas distintas por mucho tiempo en el mismo lugar y además un lugar cerrado. Hoy estaba escuchando en la mañana precisamente un estudio que se está pidiendo con respecto a las concentraciones de CO2. Entonces parece que el que haya mayor concentración de CO2, no se sabe bien si eso hace que tengas que respirar más fuerte continuamente sin que lo notes y por lo tanto entonces puedas tener una mayor cantidad, volumen de viralidad, porque pues también es cierto que un bicho no te va a hacer nada, ¿no? Entonces hay un poco de paranoia también en ese sentido. Entonces las condiciones del presidente en ese sentido pues son viajes,
aviones comerciales, conferencias con multitud de personajes desde su entorno cercano hasta pues, un montón de solicitantes de atención. Evidentemente es el primer solicitado del país, básicamente. Yo creo que el Palacio Nacional no cumple los requisitos de una oficina de, pues, qué sé yo, de alta tecnología para ¿Ya entraste o algo así, carnal? No, pero pues, Entonces sabes no que estés diciendo, mano. bueno, he entrado, pero la Hay un parte del rayo museo. catódico que Ya ahí encontraron, por ejemplo, sí, restos arqueológicos abajo de los Un rayo láser. un rayo, sí. Los Bueno, rayos de entonces, microondas. esas dos cosas, entonces, más la afluencia con su equipo cercano, me parece que dio por resultado el riesgo. Yo me centraría, Ulises, Carlos y Oscar, en la discusión acerca de es un empleo de alto riesgo. Es decir, yo creo que sí tiene que ver con que es de primera importancia para el país el tema de las giras del presidente y de estar atendiendo a la gente, me parece. Y eso lo hace, sí, un empleo de altísimo riesgo, ¿no? No todos, Ahora, afortunadamente no todos ya son, podríamos decir que está evidente, ¿no? Ya varios políticos, ¿no? Por ejemplo, el primer ministro británico, en su Boris momento Johnson, el propio presidente de Estados Unidos, Donald el Trump, presidente de Brasil, en fin. Y Bolsonaro. aquí la jefa de gobierno ya también tuvo Evo Morales y Lula da Silva ¿no? también estuvieron Y bueno, pues contagiados. hemos tenido La jefa de desafortunadamente gobierno. decesos de funcionarios. Recientemente hoy nos enteramos de un buen amigo que fuera Sí. alcalde en Xochimilco y que, bueno, estaba fungiendo como subsecretario de programas delegacionales, ni más ni menos que Abelino Méndez, bueno, falleció víctima de COVID. Y esto, bueno, mandamos un saludo a los camaradas, damos nuestra solidaridad, pero Su lo familia que sí también. sin duda, gracias, sí, sin duda es un tema de interés, porque dices, bueno, pues además un servidor público puede pues correr y pasar el riesgo de perder la vida. ¿Cómo la podríamos visualizar también este nivel del alto riesgo, Oscar, pues seguir combinando el factor de estar presente y pues a pesar de todo desear, como lo hemos hecho en múltiples ocasiones y como lo han referido nuestros compañeros, que todos, yo creo que no hay ningún, me parece mezquino decir ojalá y te mueras cuando te enfermes, creo que hay que reconocer que es algo que no se le puede desear a nadie, sabemos que ahí están los riesgos, el riesgo de ser contagiado, pero creo que es completamente fuera de toda ética el decir qué bueno que se enfermó, a ver si ahora sí sufre, porque no se trata de eso, pero sin saber que vives en una situación de riesgo, nuestros policías, los bomberos, en fin, y por supuesto los servidores públicos. ¿Qué opinión te merece, mi querido doctor Vivienda, Oscar Ruiz Barrios? Los efectos y los estragos de esta pandemia, mi buen Ulises y Carlos, cada vez se hacen, digamos, más presentes y más cercanos a nuestros propios círculos. Si consultamos con algún amigo, familiar, compañero de alguna actividad, difícilmente no habrá persona que te diga, ah, sí, algún familiar, algún conocido ya se contagió o ya murió, desafortunadamente. Esto implica que debemos de tomar conciencia nuevamente, en tomar precauciones por unésima vez, decir, cuídense, por favor, cuídense. Eso está muy grave, muy complicado. Y en efecto, las situaciones de primerísima necesidad, de primerísimo orden, mi buen Ulises, tienen que continuar. México, a diferencia de otros países en América Latina, inclusive en Europa y en otras latitudes del mundo, ha mantenido una estabilidad de carácter político. Esta crisis sanitaria ha generado crisis económicas, pero también crisis sociales y con ello crisis de carácter político. Únicamente hace falta darnos un vistazo al país vecino de Estados Unidos, con la crisis política que se acaba de generar y que recién están tratando de componer un poco. Eso no ha sucedido en México y se debe en gran medida, por una parte, a la comunicación que ha generado el presidente de la República todos los días de manera permanente, constante, regular, y ha marcado la agenda, pero también esta cuestión de las visitas de campo a diferentes estados de la República, a diferentes municipios, ha generado un grado de certidumbre social y por lo tanto de estabilidad política en el país. Se está cobrando o se está pasando a la cobranza, a la factura de lo que ha venido haciendo Andrés Manuel López Obrador. No me parece que sea una cuestión despreocupada, ni mucho menos, más bien me parece que es difícil de creer que hasta el día de hoy haya contraído pues el COVID.
¿no? Después de tantas andanzas y tanto tiempo. También preguntaría si no se le suministró la vacuna cuando llegó el primer cargamento a México, ¿no? Que fue ya prácticamente hace, ¿qué? 3 semanas aproximadamente. Hubo una columna en el Financiero que así se titulaba: AMLO ya recibió la vacuna, AMLO ya se vacunó, o sea, lo cual obviamente pues esta situación... Decía, ya recibió la vacuna porque se refería al envío, no porque se lo hubiera colocado. No porque se lo hubieran suministrado, ¿no? Y bueno, ahora esto genera incertidumbre, inquietud. Andrés Manuel es una persona bastante fuerte, pero también ha tenido algunas complicaciones de salud en otros momentos en su historia clínica. Y bueno, esto llega a generar pues un estado de incertidumbre. Conocemos personas que han empezado en un esquema bastante leve y de repente agravan, ¿no? Con consecuencias fatales. Espero que, por supuesto, a todas luces esta no sea la hipótesis de ninguna manera, pero creo que también hace recalcular los esfuerzos del gobierno federal y retomar otras medidas que nos lleven a otro nivel de protección en las diferentes instancias gubernamentales, pero también en la iniciativa privada. Y no nos relajemos. Herendia Sandoval ya había emitido un comunicado, una circular, en donde las oficinas del gobierno federal que no fuesen indispensables volviesen hasta el mes de abril. Pero parece que una vez tomadas las medidas se relaja un poco y algunas dependencias y lo dejan a criterios más o menos subjetivos. Creo que esto no puede suceder. Este gran ejemplo que estamos viviendo del día de ayer para hoy en el aviso del presidente que nos señala que tiene COVID, bueno, pues nos hace pensar en que tenemos que redoblar los esfuerzos. Ya pasó en Brasil, ¿no? Con Bolsonaro, ya pasó en Estados Unidos con Trump en su momento, ya pasó en Inglaterra con Boris Johnson. Sí. O sea, yo digo, tenemos la confianza, creo que eso está muy claro, de que la atención que le van a dar y todos los elementos le van a permitir salir airoso. Creo que además tiene la actitud del presidente de saber atenderse, de mejorarse. Creo que fue correcta la decisión de anunciar y además pedir que siguieran las mañaneras. Eso me parece una buena también manera de enfrentar y atacar el tema. Y creo que en el otro sentido también valdría la pena decir que nos encontramos de frente a una circunstancia en donde sin duda tenemos que apretar el paso por el tema de las vacunas. Así que si me permiten... Sí, rapidísimo, pero ojo, o sea, el hecho de que tenga acceso a una atención buena, especializada, etcétera, etcétera, no significa que él sea indestructible o que sea privilegiado. La vulnerabilidad humana está ahí. Pero y es porque es el presidente de este país, nos guste o no, a final de cuentas, la oposición se ha solidarizado, por lo menos la gente más o menos relumbrante de la oposición. Harían mal en no hacerlo, imagínate. Exactamente. Sería verdaderamente, por eso hay que decirles también, y qué bueno que lo comentan. Pero todos los trolls están desatados, cabrón, ¿no? O sea, quieran de verdad que ahora el bicho se hiciera cargo de sus peores deseos. Pero eso no va a ocurrir, mi querido Carlos, y por eso yo lo quería mencionar. Creo que hay una confianza en que habrá toda la atención debida y también todos los cuidados de parte de él y su familia y del entorno que tiene, porque es un jefe de Estado. O sea, no se trata de cualquier persona y estamos cuidando una investidura y creo que lo merece. Y por eso lo vinculo, mi querido Carlos, y quisiera que tú abrieras este otro segmento del programa, porque una de las cosas que llamaron la atención fue, uno, que también esos trolls que estaban en la onda de, no, Joe Biden ahora sí se le va a poner al tiro, pues hablaron mucho tiempo. Nosotros aquí decíamos un poco la broma de que hablaron mucho tiempo porque como uno es lento y el otro más o menos, se hizo una conversación larguísima para 4 párrafos. Pero acaba de terminar ahorita. Más allá de ese mal chiste, les quisiera decir que a lo mejor por eso se contaminó. Mucho tiempo en el teléfono. Hay 2 componentes que valen la pena. Uno, que hay una serie de llamadas importantes y sobre todo el tema de la tarea frente a la pandemia y la tarea concreta de la migración. Igual otra vez dijeron, México ahora es el muro contra los centroamericanos, pero aquí en este programa lo hemos mencionado, de verdad, mal haríamos en decir, no, sí que pasen y lléguenle y a ver cómo se resuelve. Eso sería además criminal hacia los propios migrantes. Pero lo segundo que me llamó la atención es que fue muy rápida ya el reconocimiento, el beneplácito, como se dice en el argot, de
de los gentes que están metidas en el tema diplomático, del reconocimiento. Ya ayer se hizo el comunicado de Esteban Moctezuma. ¿Qué puedes decir al respecto? Y dos, mi querido Carlos, comentar un poco esta llamada también importante, y ahorita a ver si lo podemos comentar con el tema Moderna, que se lo voy a preguntar a Sigi, pero lo del tema de la relación con Putin. Yo creo que, de hecho, Oscar está hablando con Putin en este momento, ¿no? O está hablando como si hablara con él, ¿no? Pero, ¿qué opinión te merece, mi querido Carlos? Gracias, maestro. Vamos, desde que México está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo había planteado en un par de programas anteriores, estamos en el meollo del asunto, en donde se dirime la política mundial en este sentido, ¿no? Y vamos, el tener una excelente relación, yo me atrevería a decir, no solamente con Estados Unidos ni con Rusia, que son 2 de los 5 miembros permanentes en el Consejo de Seguridad, también hay una excelente relación con China, ¿no? Que es el otro tripié en el cual la política mundial actual está basada, ¿no? O sea, ya no estamos en una bipolaridad. China se ha vuelto un factotum en mucho de los procesos económicos y políticos, todavía no a nivel militar. China sigue siendo un ejército todavía no tan tecnologizado como los rusos o los estadounidenses, pero tiene una excelente relación con 3 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Una vez que estás ahí, independientemente de las diferencias que pueda tener yo con Juanra, ¿no? Es positivo, ¿no? El hecho de que de las dos llamadas importantes o que han trascendido a la prensa hayan sido con 2 de estos 3, ¿no? Yo me esperaría que en un futuro pudiera hablar con el primer ministro chino, porque también, aparte de lo que dije anteriormente, miembro permanente del Consejo de Seguridad, también junto con los canadienses son los que más aportan en otro de los laboratorios que más vacunas está produciendo, que es el CanSino. Can por Canadá, sino por esta españolización de chino, ¿no? Para hacerlo mundial. CanSino es un laboratorio que tiene capital canadiense y con capital chino. En ese sentido, entonces, la llamada que hizo con Vladimir, para la banda Vladimir Putin, ese más importante. Aquí lo que la oposición se ha llenado la boca diciendo es que ni la China ni la rusa tienen todavía el beneplácito de la OMS, siguen en la tercera fase de investigación, no se ha demostrado su efectividad todavía. Una argentina hoy en la mañana decía de que el protocolo de la Sputnik adolece de ciertos criterios metodológicos y científicos que todavía no se ha aprobado. Pero vamos, lo que la Argentina no dijo es de que a final de cuentas la Sputnik se probó aquí en México y no hay pero además registros. También ahí hay una alianza importante, Carlos. O sea, no solamente se probó, como dices, sino tiene mediciones, tiene acuerdo. Sí hay un acuerdo con Argentina importante. Y en este país no hay intercambio de las empresas y está trabajando. Sí. En este país no hay registros de que la vacuna Sputnik que se probó en mexicanos haya tenido alguna bronca. O sea, al final de cuentas, eso creo. Además, sí, hay una prueba, se les empiezan a caer las cejas. Pero además fue la misma oposición que dijo en su momento, el gobierno federal, la 4T, está despreciando la Sputnik cuando es la que está disponible y se está yendo por los otros contratos. O sea, en realidad, pónganse de acuerdo, güey, o sea, pues pónganse de acuerdo. No hay planta herbácea productora de capsaicina que realmente ocupe los vectores necesarios de manera estrecha en el receptáculo adecuado. No hay chile que les embone, esa es la traducción. ¿Sabes qué? Gracias, lo que hizo bien México desde el principio en la intervención en estos paneles internacionales para democratizar el acceso de la vacuna, pero también México a su vez en lo particular diversificó el portafolio de posibilidades y opciones de contratación de compra de esta vacuna con diferentes laboratorios a nivel mundial y con diferentes gobiernos. En este sentido, nos da una ventaja real frente a otros países. Mi preocupación es de que la semana pasada se viene anunciando un retraso importante por 2 de las principales empresas mundiales, una AstraZeneca y la otra es Pfizer, la cual está recibiendo ya demandas por vía de un estado que es el francés, por incumplimiento en el suministro, pero también AstraZeneca tiene un incumplimiento en su agenda del 60%.
Entonces, esto me parece una falta grave, muy importante, que no nos va a permitir salir a la brevedad de esta pandemia, aunque ya, digamos, las vacunas estén en el mercadeo. Otra Es que parte es... Macron está molesto porque su mujer está en la franca de riesgo, güey, y no la han vacunado a su mujer, güey. ¿No? O sea, ese es el pedo. Y además, como se logra la inmunidad de rebaño, dice Macron, con esto. Además, por el trabajo también le toca, porque es docente, es maestra, ¿no? Naciones Unidas. Pero de baile, ¿no? ¿Fue su maestra de baile? No, sí es de baile. Era su maestra de primaria. De kinder. Era su maestra de primaria. Pero que Macron se ponga las pilas, es miembro del Consejo de Seguridad y Naciones Unidas pidió ese paro. A ver, aguántenme. Y Pfizer reconvierte su planta para hacer frente a esta demanda y poder hacer atención al COVAX. O sea, se me hace un despropósito que Macron se ponga en ese plan, la neta. Ahora, recordarás, Carlos, que la Unión Europea y además uno de los primeros y principales incitadores de ese primer acuerdo que fue a todas luces leonino y que se le criticó a la Unión Europea fue Francia, precisamente. Y obtuvo mucho antes de que se pudiese tener acceso a él, ya lo tenía Francia. Entonces, está siguiendo, ¿no?, la postura que tuvo desde el principio Macron, me parece. Sí, yo comento y creo que es importante señalarlo, vámonos lento que llevamos prisa. Hay algunos suministros de vacuna que necesitan dos obviamente, suministros para generar la efectividad. Y estamos teniendo un retraso importante en el primer suministro en el caso de algunas de las vacunas que ya están procesándose. Y me parece que también ya está entrando en duelo el interés de mercado de las empresas, en este caso de los laboratorios, por vender o suministrar al mejor postor. Aun cuando ya existan contratos firmados, contratos ya signados, que están produciendo penas económicas importantes, pero que de alguna manera no le está generando mella, porque el interés comercial es brutal ante una pandemia como la que estamos viviendo. Y creo que se va a dar una cuestión de mercadeo al mejor postor. Eso creo que lo estoy visualizando de manera muy clara. Es una hipótesis. ¿Crees que se estén preparando para cuando entre para la iniciativa privada? Y entonces eleven el precio, Oscar. Si hay una especulación con el puro hecho, compañeros, de que estén quitándole la posibilidad de que estén llegando los embarques como estaban originalmente. El 1%, el 10% no quiere decir que sea una cuestión casual, pero ya están hablando de volúmenes mayores y esto a mí me genera una expectativa muy clara. Se están reservando parte de la producción y yo creo que tiene un fin básico, especular con la vacuna una vez que se hayan logrado los objetivos principales. Perdón, Oscar. Sí, absolutamente. Y en ese sentido es que no vamos a tener una resolución temprana en ningún país del mundo. Por eso es que digo, vámonos calmados, que llevamos prisa. Tenemos que prepararnos seguramente en todas las plataformas, en todos los niveles para afrontar esta crisis que no va a terminar pronto y tenemos que sentar cabeza sobre eso. Primero, en el cuidarnos y mantener las previsiones necesarias. Y segundo, también generar la prestancia en cuestión de la normatividad para que los centros de trabajo en la mejor o mayor medida se puedan trasladar a los hogares como ya está sucediendo. Sin embargo, tenemos que legislar en ese sentido también para generar una protección al nicho laboral, ¿no? Porque cada vez hay más incertidumbre, cada vez hay menos espacios laborales, las economías se complican, se colapsan, y bueno, al final del día no hay esquemas de carácter social o gubernamental que alcancen para cualquier efecto, y más en un tramo tan largo en la temporalidad. Entonces, tenemos que generar conciencia y tomar el toro por los cuernos y saber que esto va a durar todavía un ratito y asumir las diferentes facetas y responsabilidades que esto implicará. Ahora, creo que sí es importante y retomar también lo que ya habíamos dicho en algún momento. La gestión de la pandemia sin duda va a colocar a naciones por encima de otras en su capacidad de respuesta. Y creo que este tema de la población económicamente activa, ya saludable, se convierte en un factor de desarrollo que va a distinguir a una nación de otras, un mercado de otros, la capacidad de inserción, de producción y de regreso. Pero también creo que hay que decirlo, está generando nuevas alianzas, nuevos tipos de alianzas. Y esto que decía Carlos, de que ya no estamos en un mundo bipolar o unipolar, sino multilateral,
Creo que hay que reconocer que se está jugando bien la carta de moverse con las demás naciones y estar opinando. Está ganándose un lugar México dentro de este espacio de discusión y no perdamos de vista esta condición. Y creo que eso va a ser fundamental para los siguientes años. Lo que tarde en perspectiva, este año que va a ser de vacunación o el año y medio que nos llevemos, va a colocar a México en una circunstancia distinta respecto a América Latina y por supuesto con sus socios del norte y con Europa y por supuesto sin dejar de lado Asia. Y están avanzando las cosas y creo que eso tenemos que tenerlo también muy claro. La verdad, por otro lado, había que decirlo, tenemos que irlo comentando, pero también estamos abatiendo áreas que sin duda formaban parte del conflicto. El tema de la corrupción, por ejemplo. Con todo, está avanzándose significativamente en que contratos, revisión de los mismos y gente que se dedicaba de manera sistemática, ordenada desde el gobierno a hacer cosas como lo que ocurrió con Odebrecht, están siendo perseguidas y están siendo acotadas. Y creo que esto va a servir también hacia adelante para procesos de inversión sólidos. Una de las economías crecen también porque hay confianza en invertir. Entonces, además de cuestiones de salud, es decir, de una población que está empezando a reactivarse y tiene la capacidad de no tener contagios, tienes un Estado que está protegiendo y que está evitando la corrupción, compañeros, creo que se convierte de verdad en un nicho importante de inversión y la coloca en una circunstancia distinta en este nuevo milenio que está iniciando. Estamos por terminar y yo no dejaría de paso también comentar que hoy se hizo un anuncio importante en esta materia de la corrupción, porque recientemente había mandado ya el presidente de la República una iniciativa para eliminar el fuero constitucional en esta idea de que había servido para la inmunidad, como si fuera, o más dicho correctamente otros, para la impunidad. Pero la inmunidad en el sentido de que no podía ser juzgado por un hecho delictivo hasta que no se hiciera un juicio de procedencia en el Congreso al cual pertenecías porque el fuero te protegía, cuando el fuero tenía la intención de ser principalmente la protección de la opinión frente, digamos, a una omnipresencia de uno de los poderes, en este caso el Ejecutivo. Ahora está por verse, no se terminó, pero ha tenido que hacerse una solicitud y particularmente por un personaje que aquí esta mesa conoce por todo lo que hemos vivido, por lo que nos ha tocado en la Ciudad de México, y se trata de Mauricio Toledo, conocido como muchos por ustedes como el Pomodoro. Pero creo que este personaje además que está respondiendo, bueno, vamos a ver, a una lógica, habría que decirlo, sí tenía de verdad mucho que criticarle y sobre todo ahora que se le está diciendo que es por enriquecimiento ilícito, esperemos que pueda haber también un juicio político por su comportamiento en el uso faccioso de sus recursos. ¿Qué opinión les merece? ¿Quién quiere abrir? Carlos, Sigi. Gracias, bueno, sí, parte de la gran parte de mi infancia cuando estuve en la Ciudad de México, precisamente la viví en Coyoacán. Cuando regreso a la Ciudad de México, regreso precisamente a Coyoacán y sí me tocó estar como habitante bajo la administración de Mauricio. Mauricio, desde sus primeras entrevistas, era de los cuadros más importantes del partido al que militaba como joven, ¿no? De hecho, creo que dirigió las juventudes de su partido. Él se identificaba como un porro de izquierda. Así lo ha dicho textualmente y lo ha dicho. Y nadie lo ha contradecido. Y no, le han quitado lo de la izquierda. Lo decía con orgullo, y a final de cuentas, pues bueno, en la elección pasada o en la campaña pasada, pues el mismo Morena lo padeció, ¿no? O sea, precisamente se le ha atribuido a él y a sus huestes el ataque a más de uno de los mítines de Claudia cuando estuvo haciendo campaña en la Ciudad de México, ¿no? Fue polémico los famosos también. Sillazos, ¿no? En el Zócalo del centro de Coyoacán. Y los hielazos en otra parte ahí de Santo Domingo, en Santa Cruz. Los famosos sillazos. Llamó mucho la atención que ahora en esta idea de poner a Gerardo Fernández Noroña como presidente del Congreso haya jalado a y a otros personajes de insigne memoria. Igual Noroña, recordemos, en la Cámara de Diputados fue uno de los más férreos diputados que se mostraron contra cualquier pronunciamiento de Mauricio Toledo en su momento, en esta legislatura, que no se nos olvide, Vale, pero a final de cuentas, cuando Gerardo quería ser el presidente de la Cámara, lo sumaron al PT, eso es cierto y le sirvió. Oigan, pues miren, ojalá y nos dé tiempo, ya se nos está acabando aquí, nos queda menos de un minuto.
Así que bueno, pues las recomendaciones, como siempre, esto no se ha acabado en términos de pandemia, verdaderamente hay que cuidarse, hay que seguir insistiendo, cuidémonos, sigamos cuidándonos, cuidemos al entorno, cuidemos a los demás, hagamos votos porque también los compañeros, los que son servidores públicos, sobre todo el presidente, su pronta recuperación, y hagamos lo necesario por mantener a un país en este juego de multilateralismo con una capacidad enorme de poderse integrar con sus capacidades, con su fuerza, con su salud y su población económicamente activa al mundo que se nos abre. Y hablemos de la corrupción el próximo miércoles, a ver qué nos deparan las cosas. ¿Les parece? ¿O Entonces, quiénes más pues, salen, güey? Porque salen cada 5 minutos. bueno, pues no hay más. Cuídense mucho, por favor. No bajen la guardia. Así sea. Reforcemos. Recuerden, esto fue el almuerzo almuerzo picante. Picante. Nos vemos, síganse cuidando, un abrazo, saludos, solidaridad con los que han perdido a alguien, nuestro corazón con ellos. Saludos, señor presidente, que le vaya muy bien. Mejórese. En este combate contra la pandemia. Gracias, compañeros.